Muy bien, ahora aquí tenemos un RTD, ¿sí? Que es un PTC en conexión de 3 hilos, ¿no? Mientras mayor sea este número de hilos, ¿sí? Vamos a tener una mejor precisión, ¿no? En cuestión a la lectura de esta resistencia que estamos midiendo, ¿sí? Entonces, este es el método más utilizado, ¿sí? O en el tipo de conexión más utilizado, el de 3 hilos, ¿sí? Nos dice, se tiene una conexión con 3 conductores. Hallar la temperatura del RTD, ¿no? Tenemos aquí 3 conductores, aquí tenemos nuestro RTD, ¿sí? Nuestro RTD está aquí, nuestro RTD está allí y tenemos ahora 3 conductores, ¿no? 3 cables. ¿Por qué estamos trabajando de esta manera? Porque recuerden que la resistencia se va a ver afectada, ¿no? ¿Qué es lo que voy a medir o cómo voy a yo poder detectar a qué temperatura se encuentra este PTC en este RTD? Pues a través de su resistencia, ¿no? Y todo conductor tiene una resistencia. Entonces, ese cable conector que yo tengo, ¿sí? Va a influir en la medida de mi sistema. Si yo mido directamente, no voy a poder hacer esa medición directamente en mi RTD, no tengo que hacerlo a través de estas extensiones, estos cables, ¿sí? Entonces, eso es lo que me va a impedir poder hallar directamente la resistencia de mi RTD y es por eso que estamos haciendo esta parte, ¿no? Este tipo de conexión, ¿no? Este tipo de conexión de 3 hilos, ¿sí? Nos dice, se tiene la conexión de un RTD con 3 conductores. Hallar la temperatura del RTD. Para hallar esa temperatura, primero tengo que hallar la resistencia. Una vez que he hallado la resistencia, pues a través de esa resistencia y mediante la tabla, ¿no? Esta tabla del PT100, ¿sí? Voy a poder yo hallar la temperatura, ¿no? A través de la resistencia que yo obtenga. Nos dice, si se aplica una tensión de 24 voltios, ¿entre dónde? Entre los conectores azul y verde. Entonces, entre estos dos terminales, lo que estoy haciendo es aplicar un voltaje de 24 voltios. Y nos dice, y se tiene una lectura de 3 amperios. Nos dice que aquí hemos aplicado 24 voltios, ¿sí? Y la lectura de amperaje, ¿no? En esta línea es de 3 amperios, ¿sí? Entonces, aquí yo voy a hacer uso, ¿no? De la ley de Ohm, ¿sí? Ley de Ohm. ¿Qué nos dice la ley de Ohm? La ley de Ohm nos dice, voltaje va a ser igual a corriente por resistencia. ¿Cuál es el voltaje que yo he aplicado aquí? 24 voltios. ¿Cuál es la corriente con la cual estoy trabajando? 3 amperios. ¿Qué resistencias estoy viendo? La resistencia de RC, ¿no? Se está aplicando entre estos dos, ¿sí? RC más RC, que básicamente es 2 veces RC, ¿sí? Entonces, el valor de mi resistencia va a ser de RC más RC va a ser de 8 ohmios, ¿no? RC más RC va a ser de 8 ohmios, ¿no? Si yo quiero saber solo el valor de una de estos cables va a ser de 4 ohmios, ¿no? Entonces el valor para cada uno de estos valores que tenga, para cada uno de estos conductores va a ser de 4 ohmios, ¿sí? Luego me dice, ¿no? Esta es la primera parte, ¿sí? Vamos a ponerle 1. La segunda parte, ¿qué me dice? Y se tiene una lectura de 3 amperios, ¿no? Luego se aplica la mitad de la tensión en los conectores azul y café. Entre los conectores azul y café, entre estos dos conectores, me dice que yo aplico la mitad de tensión. ¿Cuál es la mitad de tensión? Puede ser la misma, puede ser la mitad. Mucho cuidado allí, ¿no? Al leer nuestro problema. Nos dice la mitad de tensión. ¿Qué tensión apliqué anteriormente? 24. La mitad sería 12, ¿no? Entre los conectores azul y café. Y se tiene, nos dice una lectura de 200 miliamperios, ¿no? Vamos a tener aquí una lectura de 200 miliamperios, ¿no? 200 miliamperios. Nuevamente yo aplico esta ley de Ohm, ¿no? ¿Qué me dice la ley de Ohm? Ley de Ohm. ¿Sí? ¿Qué me dice la ley de Ohm? Voltaje es igual a corriente por resistencia. ¿Sí? ¿Qué voltaje es el que estoy trabajando yo aquí? El voltaje que estoy trabajando es de 12 voltios. ¿Qué corriente? Me dice que tengo una corriente de 200 miliamperios. ¿Qué resistencia? Vamos a tener aquí una suma de resistencias. Miren, aquí tenemos una resistencia de nuestro cable, luego tengo aquí la suma de mi RTD, luego otra vez la resistencia de mi cable y termina en el terminal azul. Entonces aquí voy a tener RC más el RTD más RC. Entonces, pero yo anteriormente ya he hallado ese valor de RC. ¿Cuánto valía? 8, ¿no? Entonces rápidamente aquí voy a hacer la división, ¿no? De 12, ¿sí? 12 entre 200, ¿sí? 12 entre 200, pero no son 200, es mili. Entonces sería 12 entre 0.2. ¿Qué valor me va a dar ese 2 entre 0.2? Me va a dar un valor de 60. Esto va a ser igual a 2 veces RC más RTD. Ese valor de 2 veces RC va a ser
vamos a reemplazar nuevamente, 60 va a ser igual a 2 por 4 más el RTD, ¿no? El valor de mi resistencia del RTD. Entonces el valor del RTD va a ser igual a 52 ohmios, ¿sí? Y este valor de 52 ohmios, a través de este valor de estos 52 ohmios, es que yo voy a determinar a qué temperatura se encuentra mi RTD. ¿Cómo? A través de la tabla. Me voy ahora a la tabla, ¿sí? Y busco ese valor de 52, ¿sí? De 52 ohmios. Entonces aquí busco, aquí tengo 80 ohmios, 60 ohmios, 52.01. ¿No? Vamos a ver si tenemos algún valor más próximo, ¿sí? En el otro extremo tenemos 44.20, ¿no? Entonces salta, ¿no? Tenemos aquí 47.9, ¿sí? Entonces no tenemos un valor más cercano, ¿no? Entonces el valor más cercano para esos 52 ohmios que acabo de hallar va a ser menos 120. Nos vamos a la columna, perdón, a la fila de 120. ¿Con qué columna? Con 0. Por tanto, la temperatura a la cual se encuentra este RTD va a ser de menos 120 grados centígrados, ¿no? Y esa va a ser mi respuesta final.